buenos días. Muchas gracias a todos los representantes de los medios de comunicación por acompañarnos en esta mañana. Y le agradezco de todo corazón a mis compañeras senadoras, a la senadora Marcela Guerra y a la senadora Luz María Beristain por acompañarnos en esta mañana, así como al licenciado Mario Flores Urbán, de quien platicaremos más adelante sobre el motivo por el cual nos acompaña en esta rueda de prensa. Como muchos de ustedes saben, en enero del 2003 el gobierno mexicano inició en la Corte Internacional de Justicia un procedimiento jurídico en contra del gobierno estadounidense, señalando el incumplimiento de los artículos 51 y 36 establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, firmado por ambos países en el año de 1963, ya que 54 mexicanos fueron sentenciados a la pena capital, que en aquel entonces no recibieron asistencia consular durante su proceso, y un año después la Corte Internacional de Justicia falló a favor de México y ordenó al gobierno estadounidense revisar dichos casos antes de dictar pena capital. Este fallo, de hecho, lo platicamos, si bien recuerdan, hace algunos meses, con el caso del ciudadano Edgar Tamayo, el cual también era parte de este grupo de mexicanos que se conocen como caso Avena, de los cuales pues están actualmente muchos de ellos todavía en espera de la pena capital, sin haber recibido la asistencia consular y, por supuesto, en plena violación de este Tratado de Viena al cual nos referimos hace un momento. Como bien hemos dicho, el gobierno estadounidense no ha acatado esta resolución, la cual pues fue emitida por la Corte Internacional, y en ningún momento pues ha respetado los derechos de nuestros connacionales en los Estados Unidos. Desde que la Corte Internacional de Justicia decidió a favor de México, han sido ejecutados ya Ángel Reséndiz, Miguel Ángel Flores, José Ernesto Medellín Rojas, Humberto Leal García y el caso de Edgar Tamayo, al cual me refería hace un momento. Del mismo modo, y de no suceder nada extraordinario, en las próximas horas, de hecho el día de mañana, le será ejecutada la sentencia de pena de muerte a Ramiro Hernández Llanas. Sumado al hecho de que en México tenemos una prohibición expresa en nuestra Constitución de la pena corporal, creemos en el respeto a los tratados internacionales que firmamos. Es por eso que el día de hoy presentaremos un exhorto al Congreso de Estados Unidos y especialmente al Comité de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes para que se apruebe cuanto antes el lenguaje legislativo que permita dar cumplimiento al fallo de la Corte Internacional de Justicia. Para este tema ha sido invaluable el apoyo de Mario Flores Urbán, cuya biografía en unos momentos más nos compartirá la senadora Marcela Guerra, a quien esta mañana agradezco su presencia y la lucha que ha dado por los mexicanos sentenciados en los Estados Unidos. Muchas gracias, senador Jorge Luis Lavalle. Muy buenos días. Voy a leer, antes de leer nada más el perfil de Mario Flores Urbán, nada más quiero decirles que como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, hemos firmado cartas solicitando la clemencia directamente al gobernador de Texas, a Rick Perry, en el caso de Tamayo, y también al Comité Judicial. Para nosotros, como ya se dijo aquí, estamos totalmente en contra de la pena capital porque estamos a favor del derecho a la vida. Nosotros no la contemplamos en nuestras leyes y es por eso que desde la comisión que presido y que además me acompañan pluralmente otros compañeros y compañeras senadores, estamos dando la lucha para que todos los connacionales que están sentenciados a esta pena capital tengan primero la asistencia consular, que no sean violados sus derechos a asistencia consular y que sean, que se sometan a juicios justos y además a procesos correctos, a procesos judiciales correctos. Y doy inicio al perfil de Mario Flores Urbán. Nació en la Ciudad de México hace 41 años, es hijo de padres mexicanos que emigraron a Estados Unidos, donde lograron la residencia definitiva. Mario Flores Urbán a los 7 años llega a la ciudad de Chicago y de adolescente se unió a una pandilla violenta de la que soñaba ser líder. Sus padres lo inscriben en un colegio en el que comenzaba a destacar académicamente y también en el deporte, especialmente en el área de clavados. Consideró ser un atleta que podría participar en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. En momentos en los que su vida se estaba recausando, sus antiguos amigos lo implicaron en el asesinato de un jefe pandillero, razón por la cual fue sentenciado injustamente a la pena capital. Cuando el gobierno mexicano demanda a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, Flores Urbán es uno de los mexicanos incluidos en el caso Avena. En prisión, aprendió la carrera de leyes por correspondencia en la Universidad de Austin, Texas, interesándose también en profundizar
en distintas religiones. Se convirtió en asesor legal de sus compañeros recluidos y durante los 20 años en los que estuvo preso, aprendió también a pintar y sus obras son conocidas en Estados Unidos, en España, aquí en México también y en Suiza. En el año 2004, Flores Urban fue liberado después de haber librado 3 veces el pabellón de la muerte y tras encabezar mismo en su defensa legal. Actualmente se desempeña como conferencista, asesor jurídico y fue contratado como jefe del Departamento de Asistencia Legal del Gobierno del Estado de México en el año 2006 en apoyo a las familias de migrantes mexicanos, en trabajo en el cual siempre se ha destacado. Bienvenido, señor Mario. Bien, pues les dejo a Mario para que les platique un poco sobre lo que le ha tocado vivir y pues todo el gran trabajo que ha hecho en defensa de nuestros connacionales en Estados Unidos. Pues muchas gracias, es verdaderamente un placer y privilegio estar aquí con ustedes. Quedo sorprendido que México, desde el Senado, tenga esa convicción, esas ganas de luchar, particularmente en casos donde en Estados Unidos son los casos menos o los más despreciados, ¿no? Y me da mucho gusto que escuchar voces como la del senador Lavalle, la senadora Beristán y Guerra. Y bueno, ¿qué quisiera compartirles? Lo más importante que quisiera compartir ahorita es justamente lo que nos atañe hoy, un exhorto. El exhorto, como ya saben, México siempre ha estado ahí pidiéndole de favor a los gobernadores de cada estado en la Unión Americana donde van a ejecutar un mexicano, que no lo ejecuten a este mexicano porque no notificaron al consulado. El caso pues, ya llegó a la Corte más alta de Estados Unidos, en un caso famoso que se llama Medellín. Y el caso en Medellín, la Corte Suprema respetuosamente le dijo al gobierno mexicano que el Tratado Internacional de Viena es un tratado internacional, pero que ese tratado no automáticamente obliga a cada estado de la Unión seguir las reglas de ese tratado. Y en esa decisión, la Corte Suprema señala a México que de manera más atenta implore al Congreso de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos son los que hacen las leyes, que el Congreso ordene a cada estado de la Unión Americana que aplique y respete ese tratado. Y es lo que se está haciendo hoy. Se está de nuevo haciendo un exhorto al Congreso de la Unión Americana. Y en ese aspecto me gustaría compartir un breve detalle que desconocía el caso de Ramiro Hernández Llanas. Hasta anoche me puse a leer lo más que pude y descubrí un detalle muy importante. Si leen el expediente de Ramiro, van a descubrir que el abogado no presentó un solo testigo a su defensa. ¿Por qué? Porque era casi ya un caso cerrado. Ramiro está acusado de haber violado y matado a su patrón y violado a la esposa del patrón y lo encuentran dormido en la cama donde violó a la esposa. Entonces para la policía pues, es un caso muy raro y por esa razón no ven tanto apoyo en Estados Unidos. Sin embargo, para nosotros que conocemos de derecho, son claras señales de que algo está mal ahí. El caso de Ramiro Hernández es un caso clásico de enfermedad mental. Y justamente cuando leí el expediente, lo más que pude anoche, es justamente lo que tiene ese caso. Ramiro, desde ya según los expertos médicos, tiene daños cerebrales. Y todo eso consiste con los hechos del crimen. ¿Y por qué les cuento todo esto? ¿Por qué? Porque si hubieran notificado al Consulado de México, en el caso de Ramiro, y el consulado hubiera traído un despacho de abogados, ese despacho de abogados hubiera sabido inmediatamente que Ramiro tiene la mejor defensa bajo ese escenario. ¿Cuál era esa defensa? Culpable, pero enfermo mental. Y yo anoche fue lo que más me resaltó de este caso. Y por eso hago este llamado también hoy, que la importancia del convenio de Viena, de notificar a los consulados.
Y bueno, pues no quisiera extenderme mucho, no sé si hay alguna pregunta o cosa que quisieran que les contara, con mucho gusto, y cedo el micrófono al Senado. Muchas gracias, Mario. Agradezco también la presencia de mi compañera la senadora Mariana Gómez del Campo. Y bueno, quedamos abiertos a preguntas, nada más insistiendo. Aquí, bueno, como el caso de Edgar Tamayo, donde pues era más que clara su inocencia, donde no tuvo acceso a un juicio justo, donde pues nunca le pudieron probar con hechos la pena y el delito por el cual se le acusaba. En este caso, pues es un caso también, si bien es diferente por la culpabilidad del acusado, pues no fue atendiendo no solamente a las características del juicio al que se refiere Mario, sino que además no se dio respeto a este tratado al cual nos hemos referido tanto y en el cual pues se encuentran todavía 40 y tantos mexicanos en espera de la pena de muerte sin haber recibido un trato justo en los Estados Unidos. Entonces, quedamos abiertos para todas sus preguntas y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Senador, parece que ha habido muchos casos, ustedes lo han señalado, pero son como los llamados a misa. Parece que el gobierno norteamericano no les hace caso, no han considerado ninguna de las exhortos que han hecho, no les han hecho. ¿Qué creen que ahorita sí les van a hacer caso con este nuevo exhorto? Sí, de hecho, el día de hoy estaremos subiendo, es más, habíamos presentado la semana pasada la senadora Guerra y yo estos puntos de acuerdo por separado, decidimos unirnos en este sentido, a efecto de que en nuestro país sigamos insistiendo, no nos vamos a dar por vencido, vamos a seguir tocando puertas, vamos a seguir mandando exhortos y vamos a seguirle insistiendo no solamente a nuestros compañeros senadores y diputados en los Estados Unidos, sino en general al gobierno de los Estados Unidos para que sea respetado estos tratados internacionales, para que se respeten estos fallos de la Corte Internacional y para que pues finalmente podamos garantizarle a todos nuestros hermanos mexicanos que van a tener un trato justo y que sus derechos van a ser respetados, como es el caso de la asistencia consular, el cual ha sido claramente violada en el caso de todos los integrantes del caso Avena. No sé, Mario, si quieres comentar. Bueno, también es importante saber que además del exhorto, se le está pidiendo a Cancillería que regrese a la ONU para que desde la ONU, que fue la que dio pie al caso de Avena, que se modifique y se haga se le añade una cláusula donde el tratado sea obligatorio a todos los estados de la Unión Americana. También ahora que me han invitado aquí a participar y aportar mis opiniones, creo que también será interesante tratar de hacer un tratado o un convenio directamente con el gobernador de cada estado donde tienen un mexicano condenado a muerte, ya que no se atañen al convenio internacional, hacer un convenio bilateral en donde de hoy en adelante vas a notificar a los consulados cuando tengas un mexicano acusado de un delito grave. Entonces siento que pues aquí vamos a poner nuestras ideas, a ponernos a trabajar para tratar de hacer algo nuevo, algo fresco. Un buen ejemplo de perseverancia y precisamente que dio resultados es el caso de Mario. Me gustaría, Mario, que les platicaras un poco, pues si bien ya lo detalló la senadora Guerra, el caso de que él estando en prisión, entra a estudiar la carrera de Derecho, se titula de la carrera de Derecho y él ya había sido condenado a muerte. Y gracias a que se puso a defender a otros mexicanos, que tengo entendido que fueron 13, fue que pudiste entrar a una reconsideración de tu caso. Entonces, este es un buen ejemplo de la pregunta que hacías y me gustaría que Mario se las Muy bien, y sí, es una emblemática prueba de nunca desistir, ¿no? De seguir teniendo esperanza y fe. Estoy aquí de puro milagro. Tenía yo ya fecha de ejecución, ya se habían agotado mis apelaciones, pero 3 cosas me salvaron. Una, la más importante creo que para el tema de hoy, es que tengo yo conmigo cartas que funcionarios de México mandaron al gobernador del estado de Illinois y como tal vez ya sabrán y si no lo saben pueden buscarlo por internet. El gobernador del estado de Illinois, en aquel entonces, en el año 2003, se llamaba George Ryan. George Ryan recibió petición de 3 hombres ilustres que le ayudó a conmutar mi pena de muerte simplemente por el Tratado de Viena.
El primero a Nelson Mandela, Desmond Tutu y el expresidente Vicente Fox. El gobernador en su conferencia de prensa admitió que fue debido a la presión ejercida por estos tres individuos que le hizo reconocer la importancia de un tratado internacional para que los americanos fueran tratados, para que los estadounidenses fueran tratados igualmente en otros países. Bien, entonces estoy aquí porque gobiernos, senadores, legisladores, Cancillería, gentes de deportistas de México, la prensa, todos pusieron presión en mi caso, particularmente porque nunca notificaron al consulado. El consulado ya era muy tarde para ayudarme. ¿Qué fue lo que me ayudó? Lo primero que hice al llegar a la prisión, tenía 18 años, fui el más joven condenado a muerte en el estado de Illinois, y mi mejor decisión fue estudiar Derecho. ¿Por qué estudié Derecho? Porque un mes antes de que iniciara mi juicio, muere mi abogado defensor de un infarto. Y toma a la defensa su asistente de despacho, recién egresado de la Facultad de Derecho, y no presentó, como el caso de Ramiro, no presentó un solo testigo a mi favor. Un solo testigo. Y debido a que nunca tuve una defensa en el expediente, ninguna corte de amparo, de revisión o de apelación pudo rescatarme. Ya estaban las cartas echadas. No se pudo intervenir. ¿Y por qué pasa eso? Porque mis padres, yo estoy detenido, mis padres no hablan inglés, yo era el que hablaba mejor inglés en la familia y no notificaron al consulado. El abogado defensor que llevó mi defensa, y años después, reconoció que nunca supo que yo tenía testigos de coartada. Entonces les comparto eso para que vean la importancia de notificar a los consulados. Estamos en un país donde el inglés, el mexicano normalmente no domina el inglés, el idioma, particularmente términos jurídicos. Y la otra parte, razón por la cual estoy aquí, es que durante esos 20 años que pasé en el pabellón de la muerte, no quebranté una sola de las reglas, lo que me ayudó muchísimo, según me dice ya el Consulado de México General en Chicago, que el gobernador se quedó impresionado porque en mis 20 años dentro del penal no tengo un solo tatuaje y me acusaban de ser el líder de una de las pandillas más violentas en Chicago, no quebranté una sola regla de la prisión. Terminé la carrera de Derecho. Al terminar la carrera de Derecho empecé a ayudar a leer los expedientes de los compañeros condenados a muerte, y en cada expediente fui aprendiendo más que en los códigos penales. Aprendí cómo los abogados, los fiscales y los jueces aplican y manipulan las leyes, y con esos conocimientos los apliqué a favor de mis compañeros. Salieron indultados 13 compañeros condenados a muerte. Cuando llega mi fecha de ejecución, uno de esos 13, se llama Rolando Cruz, viene a México. Rolando Cruz fue indemnizado $3,5 millones, y era una persona celebridad en Estados Unidos. Viene a México a exigirle al presidente Zedillo que haga algo por mí. Se reunió con Presidencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Cancillería, y de ahí nace lo que ahora conocemos en Cancillería como el programa de PALE, es Programa de Asistencia Legal en el Exterior, y MCLAP, que es Asistencia para Casos de Mexicanos Condenados a Muerte. Entonces ya gracias al apoyo de Rolando, los medios de comunicación, el gobernador pueden ver mi caso, mi expediente de otra perspectiva. Y cuando estudian mi expediente, descubrieron que no había una sola evidencia física vinculándome al homicidio. Que eso es importante, la única evidencia era testigos oculares de compañeros de la pandilla, que declararon en contra mía a cambio por ser liberado por los tantos otros atentados y homicidios que tenían en contra de ellos. Entonces fue un trato que hizo la Fiscalía. Y bueno, ya todo eso en conjunto, cuando tengo este éxito como abogado en la prisión y salen los 13 compañeros, pues el director de los cerezos del estado de Illinois gira una instrucción donde me prohíben asesorar. Y bueno, ya no puedo hacer lo que más me apasionaba, la abogacía. Me dedico a pintar.
unos cuantos años después, de pura casualidad, viene un grupo excursión a ver la condición de los condenados a muerte. En ese grupo está la directora de un museo muy importante en Chicago, el DuSable Museum de arte en Chicago, y ve unos cuadros que estoy elaborando en ese momento. Me invita al concurso, mis padres llevan 3 de mis obras y gané el concurso. Entonces, en el momento que recibo el premio de haber ganado el concurso en este arte, yo ya sentía que me iban a matar, pero dije, bueno, puedo dejarle a mi familia una colección de obras para recordarme. Y bueno, empiezo a elaborar las obras más bellas que me pudiera imaginar en ese momento. Y fue así que al salir el 13º condenado a muerte en Illinois, ya habían salido 12. El gobernador del estado de Illinois le decía a la prensa, el estado de Illinois, la pena de muerte en el estado de Illinois no es perfecta, pero es un sistema de pena de muerte el más eficiente en el mundo. Hemos liberado a 12, detectado su inocencia y los hemos indemnizado. El 13º estaba a 2 horas de ser ejecutado. Este fue el caso que conmovió al gobernador. A 2 horas de ser ejecutado, y los abogados de este compañero, se llama Anthony Porter, argumentaban que estaba retrasado mental. Y en Estados Unidos hay 2 homicidas que no puedes ejecutar legalmente: al menor de 18 años y al retrasado mental. Y bueno, los abogados de Anthony Porter deciden interponer un último amparo, 2 horas de la ejecución, argumentando que era retrasado mental, y la fiscalía en ese momento presenta una demanda civil presentada a nombre de Anthony Porter, y el fiscal le argumenta al juez que estaba estructurada de una manera tan cuadrada o tan precisa que hasta parecía ser abogado. Y Anthony Porter en ese momento se para y le explica al juez que esa petición o esa demanda la presentó Mario Flores. Yo era el abogado ahí de los presos. Y debido a este evento, los medios de comunicación proyectan su caso en detalle en los noticieros, y un preso en Población General llama al noticiero admitiendo que él había matado a la pareja por el cual iban a ejecutar a Anthony Porter. Y fue este caso, el 13º, el que conmovió al gobernador del estado de Illinois. Dijo, ya son 13 equivocaciones, tengo que hacer algo al respecto. Y fue así que el gobernador detiene todas las ejecuciones. Yo soy el 3º en la lista de ser ejecutado, y como soy el 3º en la lista, debido a esta noticia, decisión internacional, la prensa mexicana consigue o solicita permiso y me entrevistan, sacan mi caso aquí en México a nivel nacional, y alguien en Zacatecas mandó ese reportaje a España, a un compañero en España, y en España me llega una carta a mi celda un día con timbres de España, y leía algo así, decía: estimado señor Mario Flores, mi nombre es Francisco de Paula García, soy el presidente de la Asociación de Protección de Animales de Málaga y quisiera saber si hay algo que pueda hacer por usted. Y mi primera reacción se me hizo muy fuerte, dije, bueno, soy tan güey que ya llamé la atención de la protectora de animales. Y bueno, resulta que este hombre, les menciono su nombre porque creo que es el héroe de esta historia. Bueno, 2 héroes, el gobernador y Francisco de Paula. Francisco de Paula es amigo de la familia Pablo Picasso en Málaga, y le presenta mis obras, se quedan impresionados con mis obras e inician una gira de exposiciones de mis cuadros. Cuando la prensa ve mis cuadros en España, se quedan impresionados. Los gobiernos españoles de cada ciudad, provincia, decidieron usar mi caso como una campaña a nivel nacional. Y fue desde España que ejercieron todo su poder. Y le comentaba al senador Lavalle hoy en su oficina que en Estados Unidos hay una frase muy importante. Se la repito en inglés: put up o shut up. O sea, cuando crees en una causa, quiero verlo.
España, yo no soy español, España puso dinero, recursos, y si no me creen, métanse a internet para que vean qué hicieron. Me dieron las mejores exposiciones, salas de exposiciones de mis obras, para conmover a todos los españoles y mandaran una carta en apoyo o en oposición a mi ejecución. Y ya se podrán imaginar, como ya habrán escuchado, el universo empieza a conspirar a tu favor. O para los que creen en un Dios, Dios ayuda a quien madruga, y créanme, he madrugado mucho. Entonces estoy aquí porque he trabajado muchísimo, no me ha venido fácil, y bueno, sigo trabajando, y es lo que este tipo de caso requiere. Como vemos aquí, las senadoras, senador, que están trabajando en un caso donde no hay vínculo personal, pero están aquí por una convicción, una causa, y creo que es la causa más grande que tenemos ahorita sobre Estados Unidos, el sí a la vida y no a la muerte. Entonces nunca va uno a perder recursos y enriquecerá a los que participen en ello. Bueno, creo que me extendí más de lo... Gracias al gobierno de Estados Unidos. ¿Se puede traer aquí una muestra de su obra, maestro, aquí para exponerla en el Senado y darle una fecha? Porque nosotros en el Senado ya hemos acostumbrado a tener aquí exposiciones pictóricas y de otro tipo también, fotográficas, escultóricas, y quisiéramos tener una muestra para mostrarlo a todos los que vienen aquí al Senado. Entonces, ¿podemos coordinarlo, doctora Plata? Le pediría que coordinara esos esfuerzos, y muchas gracias por permitirme hacer esta pregunta. Muchísimas gracias. Gracias a todos, buenos días.